Que el Señor les bendiga, amado pueblo del Señor, de Templo Monte de Dios. Me siento privilegiada y bendecida de poder compartir la palabra con ustedes en esta oportunidad. Quiero agradecer primeramente al Señor, a mi pastor Germán Ponce y a los pastores de Templo Monte de Dios, el pastor Gilbert Mencía y la pastora Mirna de Mencía, por este hermoso privilegio. Realmente es Dios el que nos permite a la luz de la palabra poder compartir, poder crecer y sobre todo poder entender aquellas situaciones que como siervos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como soldados de Dios, nosotros vivimos. Es así como que le voy a invitar a que ore, me apoye orando, para que sea el Señor Espíritu Santo hablando esta noche y que sea el Dios Todopoderoso agregando bendición a su palabra. ¿Me ayuda? Vamos a hacerlo entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en obediencia y bajo cobertura nos presentamos delante de ti para darte las gracias. Gracias porque a pesar de este tiempo nos permite poder conectarnos, poder estar en total sintonía primero contigo y luego con tu pueblo. Te ruego y te suplico, Dios, que propicie las condiciones correctas, las condiciones apropiadas para que esta semilla de tu palabra pueda caer en una tierra tan fértil como lo es el Templo Monte de Dios, un pueblo amado, así como todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales. Te rogamos y te suplicamos, oh Dios, que seas tú añadiendo bendición a tu palabra. Lo declaramos, lo establecemos y lo profetizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Entonces, miren, hay una palabra tan maravillosa que Dios escribía en mi corazón y espero que también quede escrita en su corazón. Para ello, acompáñeme a la cita bíblica con la que vamos a iniciar esta enseñanza, y es en 2 de Timoteo 2:3. Así que búsquelo ahí en su Biblia, en su celular, en su computadora, en su iPad, en su tablet, en el dispositivo que usted tenga o en la Biblia impresa que usted tenga. 2 de Timoteo 2:3. En la versión, traducción, lenguaje actual, le voy a leer. Mire lo que nos afirma este versículo. Tú, o sea, lo personaliza, tú, y usted que me está viendo, usted, como buen soldado de Jesucristo, mire bien, debes estar dispuesto a sufrir por él. Ahí como que ya no nos gustó mucho, ¿va? Como buen soldado, sí, muy bonito, pero después debes estar dispuesto, debe haber una disposición en nosotros para sufrir por el Señor. La Biblia BLP, mire lo que nos dice, como fiel soldado de Cristo, fiel soldado. La traducción, lenguaje actual, como buen soldado. Esta versión, como fiel soldado de Cristo, no te eches atrás a la hora de las penalidades. Mire qué bien nos conoce el Señor y cómo sabe Él que en aquellos momentos de dificultad que en algunas ocasiones nos toca vivir, a algunos o a la mayoría, aquellos que Dios tomó como soldados de Jesucristo, es necesario que tengamos una disposición en nosotros para poder avanzar y no detenernos a pesar de las adversidades. Yo no sé qué le ha tocado vivir a usted en los últimos meses o en los últimos años. Yo sí sé lo que me ha tocado vivir y yo no entendía realmente la razón por la cual atravesaba situaciones muy difíciles y muy complejas. Y me revisaba, iba al altar del Señor y le decía, hay algo dentro de mí que a ti no te agrada y por eso estoy viviendo situaciones tan complicadas. Y no venía respuesta. Pero un día leí esta cita bíblica y trajo paz a mi corazón y espero que traiga paz a su corazón. Porque aquí el Señor nos está diciendo de que nosotros, usted y yo, como buenos soldados de Jesucristo, mire, somos soldados de Cristo Jesús, debemos estar dispuestos a sufrir, no por la causa nuestra, no por errores nuestros, sino por la causa de Cristo. Mire, qué maravilloso, porque yo no sé, como le decía al inicio, qué le ha tocado vivir a usted,
Pero lo hermoso de este evangelio, lo hermoso de este tiempo y lo hermoso de la milicia del Dios Todopoderoso es que sufrimos y padecemos a causa de Él, a causa de lo que hacemos, a causa de lo que desarrollamos. Porque como somos llamados a hacer cosas grandes aquí en la tierra, entonces despertamos celos, despertamos envidia, despertamos un sinnúmero de situaciones que a veces nos hacen sufrir. O vivimos situaciones difíciles, de escasez, de enfermedad, pero es necesario que las padezcamos. ¿Por qué? Porque no es por nuestra propia causa, no es por los errores que tengamos, es por la causa de Cristo. Y si es por la causa de Cristo, tenemos victoria garantizada. Así que esta noche le vengo a decir, de parte de Dios, que si está pasando situaciones difíciles, si hay respuestas que aún no han venido, resista, resista y permanezca. ¿Por qué? Porque usted es un soldado de Dios. Y como es un soldado de Cristo, la victoria está garantizada. Solo es cuestión de tener una actitud, resistencia. Entonces esta noche el Señor nos está haciendo una pregunta a usted y a mí. Templo Monte de Dios, ¿eres un buen soldado y un soldado fiel de Jesucristo? Quizá usted respondió sí, y hasta se enfiló y hizo el saludo militar. Haga ahí donde está su saludo militar y diga: claro, Señor, soy un fiel soldado, soy un buen soldado de Jesucristo. Pero también nos está diciendo una segunda pregunta: ¿estás dispuesto a sufrir por mí? A mí cuando me hizo esa pregunta y lo leí, yo quedé pensando y le dije: Señor, ¿será que te puedo responder? Porque sinceramente si me preguntara, soldado sí quiero ser, pero padecer no quiero. Y entonces, Señor, ¿qué podemos hacer? Y entonces Él me dijo, y es lo que le estoy diciendo esta noche: tú no estás padeciendo por tu causa, tú no estás padeciendo por errores tuyos, tú estás padeciendo a causa de la comisión que yo te asigné a ti. Y como es una comisión que yo te asigné, yo tengo cuidado, yo tengo esa protección para ti, para los tuyos. Y te tengo una gran noticia, me dijo el Señor, y se la traslado a usted: te tengo la victoria garantizada. Diga usted esta noche ahí donde está: soy un soldado fiel de Jesucristo y la victoria está garantizada. Aunque no vea señales, aunque no vea evidencia de que eso se va a lograr, pero como soldado Dios me dice que estoy padeciendo a causa de la comisión que Él me dio, a causa del nombre de Él. Por lo tanto, mi victoria está garantizada. Lo que tengo que hacer es permanecer creyendo y sirviéndole a Él. Entonces, esta aclaración que yo le decía cambió mi vida. Porque al convertirnos en soldados debemos entender que nuestro capitán en jefe nos va a dar asignaciones, nos va a dar comisiones, nos va a dar misiones a desarrollar, quizá unas más difíciles que otras, pero al final son para Él, en Él y por Él, y vale la pena tomarlas. Si yo se retrocediera el tiempo y volviera a nacer, y me dijeran que tengo que vivir lo que he vivido, yo creo que le volvería a decir que sí, porque he entendido que de la mano de Él todo es victoria. De la mano de Él solo victoria es lo único que sale y bendición. Entonces vale la pena. Quizá por el desarrollo de las comisiones que nos dan, que son diferentes las unas a las otras. No es que una sea mayor y otra menor, sino que son comisiones y asignaciones diferentes, pero muy importantes para Dios. En ese desarrollo de esas comisiones, como soldados que vamos a esa misión, le decía al inicio, se levantan críticas, murmuraciones, difamaciones. Algunos hasta se alejan de nosotros, pero todo es parte de la labor y de la comisión que Dios nos dio como soldados, como decíamos al inicio. Un soldado, decía ahí en el libro de Timoteo, si lo leímos, 2 de Timoteo 2:3, como buen soldado no te eches atrás en el momento de las penalidades, a la hora de las penalidades, a la hora de la situación difícil, a la hora donde truenan los chicharrones. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que permanecer realmente fieles, realmente
resistiendo, realmente permaneciendo. ¿Cuántos se van en el momento de la dificultad? Vienen a Cristo, se congregan, comienzan a servir, pero viene el Señor y asigna comisiones difíciles en las cuales tal vez hay hasta sufrimiento, tal vez hasta heridas, tal vez hasta somos heridos en las batallas. Pero la gente dice, no, para vivir así mejor me regreso. Déjame decirte que esa no es una sabia decisión. Tú avanza, tú permaneces porque tú eres un soldado y no peleas tu causa. No peleas la causa de tu familia, de tu iglesia, peleas la causa de Cristo. Y si a causa de esa causa de Cristo, alguno se levanta en contra de ti o alguno viene a hacerte daño, no se está metiendo contigo, se está metiendo con el Señor porque tú estás haciendo lo que Él a ti te delegó. Entonces mire, qué hermoso privilegio el que tenemos de ser soldados, porque somos respaldados por Dios. ¿Por qué? Porque no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre del Dios Todopoderoso. Así que vale la pena. Humanamente quizá dirá, ay no hermana, yo eso sí no le entro, pero espiritualmente es una gloria, hermano, es algo glorioso. Por eso el apóstol Pablo lo afirmaba tan enfocado, y usted lo ha leído, 2 Corintios 12:15, en la NBB le voy a leer, y dice él, para mí es un placer, mire lo que afirmaba el apóstol Pablo en su comisión, en su asignación, gastarme por entero y dar todo lo que tengo por el bien de ustedes. Eso es lo que hacen los pastores, los ministros. No importa, dice él, que mientras más los ame, menos me amen ustedes a mí. Mire qué tremendo. Es decir, que como congregación, como hijos espirituales, somos llamados a cuidar, a velar por nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos se gastan por entero, por amor a nosotros. Y el apóstol Pablo estaba claro y decía, no importa que mientras yo más los ame, menos me amen ustedes a mí. En la Nueva Traducción Viviente dice, con gusto me gastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parezca que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Mire qué dolorosa es la vida realmente de un ministro. Pero qué maravilloso, porque ellos no están enfocados en si los aman o no los aman. Es la causa de Cristo y que Dios nos amó primero. Si usted es un líder y tal vez no es muy amado por los demás, porque usted predica la verdad, vive la palabra, tal vez no va a ser muy amado. Pero como el apóstol Pablo, usted sabe que es aprobado por Dios. Entonces vale la pena. Muchos son amados porque quieren quedar bien con todos y yo no estoy criticando a nadie. Pero cuando nos hablan la verdad, no a muchos nos gusta. Ahí es donde el soldado ya retrocede. Ah, no, mejor así no sigo. Ah, no, mejor así para qué. Y es ahí donde realmente se prueba qué tan soldados somos. Y si realmente estamos enfocados en la causa de Cristo. Entonces, qué hermoso. Tal vez algunos en nuestro camino, ya sea como pastores, como líderes, como encargados de un área, de un equipo, de una delegación, por algunos vamos a ser muy amados, pero tal vez por otros no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en cumplir la comisión del Señor. Pablo decía, con gusto me desgastaré por ustedes. Esta palabra desgastarse es deteriorarse poco a poco de acuerdo al uso que se le da a algo. Es decir, que él se cansaba, perdía fuerzas, pero asimismo las tomaba porque valía la pena, porque él estaba comisionado por el Dios Todopoderoso. Y dice también, y también gastaré todo lo que tengo. Todo lo que tengo, dice, lo gastaré. ¿Y qué es eso? Eso es afectarse a causa del uso. En el nombre de Jesús. Entonces vale la pena el poder nosotros servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo lo decía, me vale la pena, no me enfoco en si me deterioro, si me desgasto, si me enfermo. Hay ministros que hasta su garganta está dañada. ¿Por qué? Porque se esfuerzan en llevar la palabra día con día a su casa. Entonces vale la pena, realmente en Cristo vale la pena. El apóstol Pablo estaba seguro de su comisión aquí en la tierra. Sabía que algunos iban a reaccionar positivamente y otros negativamente, pero independientemente de lo que ocurriera, él tenía una razón poderosa para no detenerse y para avanzar
y es que Cristo lo había llamado a él, que el Dios Todopoderoso lo había comisionado. De igual manera, usted y yo debemos saber que hay momentos de dificultad, pero si los vivimos, en Cristo los vivimos, por Cristo los vivimos y para Cristo los vivimos. Entonces vale la pena. Diga allí donde está, vale la pena servir a Cristo, porque lo que viva en Él, lo vivo en Él, por Él y para Él. Gloria a Dios. Entonces, qué hermoso. Nuestro enfoque debe ser hacia adelante. Camine siempre, independientemente de lo que ocurra, como viendo al invisible. Camine viendo a Cristo después de la cruz. Cristo antes de la cruz vituperado, pero Cristo después de la cruz, vida eterna, resurrección y victoria en el mundo espiritual y natural. Entonces, independientemente de lo que usted viva, diga, yo vivo caminando y viendo a Cristo después de la cruz. Porque Cristo después de la cruz trae victoria, resurrección. Trae todo, hermano, vida eterna. Entonces, qué hermoso. Vemos entonces que Pablo, al igual que nosotros, pasó momentos de dificultad, momentos de enfermedad, momentos de soledad, momentos de tristeza. Pero él sabía que en medio de cada debilidad que él tuviera por servir en la obra del Señor, el poder de Dios a él lo levantaba, lo fortalecía. ¿Y dónde aparece? Usted lo conoce, 2 de Timoteo 2:3. Traducción lenguaje actual le voy a leer, como lo vimos al inicio. En 2 de Timoteo 2:3, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él, como le decía. Entonces, qué hermoso, hermano, porque él sabía que independientemente de lo que él le tocara padecer, en lo natural y en lo espiritual, Dios fortalecía su interior. Y esta palabra sufrir como buen soldado no es estar llorando, quedar tirado, quedar criticando, sojuzgando. No, eso no es padecer por la obra de Cristo. Padecer por la obra de Cristo es soportar en silencio. Calladitos tenemos buen pegue. Es resistir. Y déjeme decirle que esa palabra resistir, que es una de las acepciones de sufrir, es un arma poderosa de guerra para obtener victorias. La resistencia es un arma de guerra. A mí me preguntaba en algunos momentos, ¿y cómo va anciana con todo lo que está viviendo? Resistiendo. Y yo no sabía por qué lo decía. Ahora entiendo que resistir es un arma poderosa de guerra para obtener victorias. Entonces, Santiago 4:7 nos enseña por qué debemos resistir. Por lo tanto, dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Como resistimos, como estamos firmes, como estamos bien plantados, no habrá ninguna oposición que pueda hacernos frente a usted y a mí, porque somos soldados de la milicia del Señor. Hay una versión que dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Cuando usted resiste, cuando usted permanece con buena actitud, todo lo que se levantó para afectarlo no tiene otro camino más que la huida. Esta versión BLPH lo dice. Y resistan, que él no tendrá más remedio que huir. Mire qué poderoso. Y esta palabra resistir en el griego se dice antistemi. Y antistemi es oponerse, pararse en contra, contradecir, colocarse al frente y estar de pie. Así que por la causa de Cristo vale la pena padecer. Y esa resistencia que tengamos es estar en oposición, pero no con el hermano, estar en oposición contra lo que acontece, es pararse en contra de lo que viene. A mí me impacta el águila, porque dice que el águila, que cuando vienen las tormentas, ella no huye de la tormenta, ella se enfrenta a la tormenta. ¡Qué poderoso! Dice que es colocarse al frente, es una postura de victoria y es estar de pie. Este no es tiempo de estar pensando qué fue lo que pasó, dónde está la solución. Este es el tiempo de resistir, de tener antistemi. Y antistemi es resistencia. Y eso va a marcar la diferencia. Eso
va a ser nuestro camino diferente. Eso nos va a dar paz y nos va a dar la certeza de que tenemos una genética única, la genética de guerreros. Es esa fuerza, ese poder. Y es así como esta noche vamos a hablar acerca del espíritu de un guerrero. El espíritu que está en usted y está en mí, no lo tenemos que llamar, no lo tenemos que pedir. Usted ya lo tiene por cuanto usted ya es un soldado. Usted ya se enlistó en la milicia desde el momento que recibió a Cristo. Así que desde allí comenzó su comisión y comenzó su delegación. Entonces ese espíritu es un poder, es una fuerza, esa resistencia que hay en usted y en mí, a pesar de lo que digan afuera, a pesar de lo que diga la economía, a pesar de lo que digan los médicos. Yo he decidido, diga conmigo, tener esa resistencia que Dios valora. Entonces, amado pueblo de Templo Monte de Dios y todos los que nos escuchan, usted es un soldado de Jesucristo y sé que dijo que sí. Entonces, como usted dijo que sí, es un soldado que se para en contra de cualquier situación adversa. Diga, yo estoy diseñado para pararme en contra de cualquier situación adversa y vencerla en el nombre de Jesús. Soy de los que contradicen cualquier palabra negativa que es lanzada contra mi vida, contra mi casa, el ministerio y mis generaciones. Yo la cancelo y en su lugar establezco la palabra escrita de lo que habla acerca de nosotros. Que soy un upernicao, un más que vencedor, que soy una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que soy real sacerdocio, que soy carísimo, que soy hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros establecer. Muchos podrán hablar de todo, pero a mí lo que me interesa oír es lo que la palabra de Dios dice acerca de mí, los míos. Y me paro como un soldado. Un soldado se coloca al frente a pesar de lo que suceda en su entorno y va enfocado y avanzando, enfocado y avanzando, enfocado y avanzando. No se detiene por lo que acontezca, no se detiene por lo que los ojos vean. No se detiene por lo que los demás digan. Él avanza porque él tiene claro su ruta. Así que si había tomado atajos, esta es una buena noche para que se enfoque en la carretera espiritual que lo lleva directo al propósito de Dios para su vida. Y un buen soldado está siempre de pie, de rodillas solo delante de Cristo, pero de pie ante toda adversidad. Esto nos habla de no detenernos, de no deprimirnos. ¿Cuánta gente ahora hay con depresión? Con tantas cosas. Lo que necesitamos es activar ese espíritu de guerrero que Dios ya depositó en nosotros. Entonces, veamos y avancemos. ¿Qué es un soldado? Si buscamos la palabra soldado en el griego, es la número 4757 y se dice estratiotes. Y estratiotes nos habla de campamento, un guerrero, un soldado, uno que sufre por causa de Cristo. Entonces podemos ver que la iglesia de Cristo es un campamento de guerreros, donde el capitán en jefe es Jehová de los ejércitos, el varón de guerra, y nosotros, soldados de Jesucristo. Así que todos los que pertenecemos a un ministerio, a una casa espiritual, a un templo, a una iglesia, somos el campamento de guerreros. Cuando nos vean, que no digan aquel que es el que comienza y nunca termina. No, ellos son un campamento de guerreros. Y yo establezco y profetizo para Templo Monte de Dios, en el mundo espiritual natural, se ven y se nombran como un campamento de guerreros. Hombres y mujeres adiestrados para levantar bandera de victoria. Dicen allí en Templo Monte de Dios, hay un campamento de guerreros. El capitán en jefe es Jehová de los ejércitos y ellos son soldados de Jesucristo. Así que si usted Templo Monte de Dios me está escuchando, allí dé un grito fuerte al Dios, diga un aleluya. Somos campamento de guerreros. El capitán en jefe es Jehová de los ejércitos y yo soy soldado de Jesucristo, comisionado por él y enfocado para cumplir el plan y el propósito que él determinó para mi vida.
Realmente Dios nos ha dado un nivel tan hermoso de soldados de Jesucristo. Hay un guerrero dentro de nosotros. Entonces un guerrero no puede detenerse. Un guerrero no puede entristecerse. Un guerrero no puede tener miedos. Un guerrero no puede volver atrás cuando la situación está difícil. Un guerrero está desde pie y avanza, 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 viendo a Cristo después de la cruz. Así que no se detenga. Y mire qué hermoso. Veíamos que soldado es un campamento de guerreros. Y esta palabra de ejército no es que yo me anoté para ser soldado. No, no, no. Es que desde que recibí a Cristo, Él me enlistó como un soldado y me llevó al campamento de los guerreros, que es la iglesia. Isaías 40:26 lo enseña. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así que Dios lo escogió y lo enlistó. Y todos los días Él saca y cuenta su ejército y lo llama por su nombre. Yo me imagino a los ángeles militares allá de la milicia. Les dicen, por favor, vayan a hacer registro en Templo Monte de Dios. ¿Cómo está ese campamento de guerreros? Enfocados, no se detienen, tienen resistencia, Señor, y van viendo al invisible, van viendo a tu Hijo después de la cruz. Ellos no se han detenido. A pesar de lo que ha acontecido, ellos no se han detenido. Entonces el Señor comienza a llamar por nombre. ¿Y cómo está María? ¿Y cómo está Gilbert? ¿Y cómo está Mirna? Cuéntenme cómo está Pedrito, cómo está Juancito. Y Él empieza a llamar por nombre y le han dado un excelente informe de nosotros y de ustedes. ¿Y cómo está Xiomara? ¿Y cómo está Jesús? ¿Y cómo está Cicely? ¿Y cómo está Evelyn? Y así sucesivamente. Y hay buenos reportes. ¿Por qué? Porque Él lo sacó a usted y Él lo enlistó. Esta palabra ejércitos, aquí en lo que habla Isaías 40:26, Él saca y cuenta su ejército. Significa organizados para la guerra, una campaña de soldados, una compañía de soldados, gente apta para la guerra, milicia, tropa y escuadrón. Mire cómo nos ve el Señor, como gente muy organizada y apta para desarrollar lo que Él le llamó a hacer. Y aquí es donde comienza el tema que vamos a ver, porque dice, tal es la, Isaías 40:26, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Esa palabra fuerza es un espíritu que Dios pone en el guerrero. Y esa fuerza es en el hebreo la 35:81 y se dice coac. Y coac es fuerza, vigor, capacidad, fortaleza, ser fuerte, tener poder, ser poderoso, potencia, violencia, actitud correcta, el que derriba y el que derrota. Mire qué hermoso. Y esa fuerza coac, ese espíritu de guerrero, está en usted y está en mí como soldados de Cristo, porque tenemos su ADN. Es así como vamos a hablar del coac de un guerrero, de la fuerza de un guerrero, del espíritu de un guerrero, del vigor de un guerrero, de la fortaleza de un guerrero, de la capacidad de un guerrero, de la potencia de un guerrero, de la actitud de un guerrero. El coac de un guerrero es un espíritu que nos impulsa a no retroceder, nos mantiene al frente, nos mantiene en pie delante de Dios. ¿Qué importa lo que los demás digan? ¿Qué importa el concepto del otro? A mí lo que me debe importar es lo que Cristo piensa de mí. Y si Él me comisionó y estoy enfocada en la comisión que Él me delegó, yo tengo la victoria garantizada. Esa fuerza coac es la firmeza de un guerrero, es la capacidad de un guerrero. Puede repetir conmigo y decir, en mi espíritu tengo la fuerza coac.
Soy el Coac de este tiempo, el guerrero de este tiempo. Tengo la firmeza de un guerrero. Tengo la capacidad de un guerrero. Tengo la potencia de un guerrero. Tengo la actitud correcta de un guerrero. Tengo el espíritu de un guerrero. ¿Y por qué me dice, tal vez dirá usted, mi hermana Nolvia, que somos guerreros? Vayamos al Antiguo Testamento. Allí el Señor se nos presenta con uno de los oficios maravillosos, como el Dios de la milicia. Y si es el Dios de la milicia, Él tiene escuadrones. ¿Y quiénes son sus escuadrones? Sus hijos, los guerreros de Dios. Acompáñenme en Éxodo 15:3. Éxodo 15:3 nos afirma, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Cuando Él tiene que defender a sus hijos, Él se presenta como varón de guerra. Así sucedió con el pueblo de Israel, cuando lo sacó de esclavitud. Si se han levantado en contra de ti, si hay mucha oposición, si hay situaciones difíciles que se están dando, cuando tú dirijas tu oración, diríjala al varón de guerra. Y Él enviará a sus ángeles para que tu pronto auxilio. Tal vez hemos orado mal, estamos pasando situaciones difíciles y tal vez oramos mencionando otro de los oficios del Señor. Pero a mí este versículo de Éxodo 15 me deja claro que cuando Él se levanta para defender a sus hijos, lo hace como el varón de guerra. Ese es su nombre. Jehová es varón de guerra. Así que si estás pasando situaciones difíciles, dirígete al varón de guerra. Y tú ponte firme y haz el saludo al Dios Todopoderoso, que es Jehová de los ejércitos, varón de guerra, y dirá, allá hay un soldado mío que está solicitando que le vayamos en su auxilio, y Él va a reaccionar de una manera poderosa a tu favor. Así que ahora tienes una estrategia militar. El espíritu de un guerrero, el soldado de Cristo, tiene estrategias militares, tiene lenguajes de guerra. Y uno de los lenguajes es presentar nuestra oración al varón de guerra que está sentado en su trono. Así lo tienes que hacer. Así se presentó con el pueblo de Israel, cuando Faraón iba a destruirlo, cuando todo su ejército iba detrás de él. Y se levanta el varón de guerra a defender a su pueblo. Y hoy te quiero decir, bajo esta unción tan hermosa, que el varón de guerra está de pie. Él se puso de pie hoy para escuchar las peticiones de sus soldados, de los soldados de Jesucristo. Así que ahí donde estás, ponte de pie y levanta tus manos y dirígete al varón de guerra, porque Él se ha puesto de pie para escuchar tu petición. Y hoy enviará ángeles de alto nivel y jerarquía, paladines, a pelear por tu causa. Y tú solo estarás listo para levantar bandera de victoria. Desde ya, ve con el material que tengas en tu casa y elabora una bandera del color que Dios te revele. Y tenla lista, porque el varón de guerra, Jehová de los ejércitos, hoy se puso de pie para escuchar tu causa, para escuchar lo que estás padeciendo y viviendo, y para enviar paladines a tu pronto auxilio, para que tú solo estés listo y levantar bandera de victoria. Pero la bandera la tienes que elaborar tú. Hazla de tela, de papel, de cartoncillo, qué sé yo, y tenla lista. Porque hoy cuando ministremos al final de esta enseñanza, vas a comenzar a decirle al Señor todo aquello que ha estado estorbando tu bendición, tu salud, tu casa, tu familia, tu ministerio, porque hoy comienza un nuevo capítulo. Hoy es una temporada nueva la que viene para nosotros, porque somos el campamento de guerreros. Así que cada vez que Dios ordenó pelear una batalla o una guerra, siempre tuvo soldados escogidos y enlistados, guerreros de Dios, con ese espíritu Coac dentro de ellos, que no les iba a permitir retroceder, claudicar, entristecerse, decir ¿para qué continúo? No. Y esa es una unción de vencedores. Y no la tienes que pedir, está dentro de ti. Dentro de mí está el espíritu
de un guerrero. El coag de Dios está activado en mí. Entonces veamos algunos ejemplos de algunos personajes poderosos que Dios utilizó. Creo que solo vamos a ver uno por cuestión de tiempo. Y son los que Dios llama directamente. Él se encarga de llamarlos, de enlistarlos, de convocarlos y de comisionarlos. Y esta noche Dios te está comisionando para cosas grandes, porque dentro de ti hay un coag poderoso. Hay un espíritu de guerrero activado de una manera poderosa. Veamos a quién escogió y veamos cómo lo escogió. Jueces 6 del 12 al 13, esta historia ya la conoces perfectamente bien. Yo le pedí al Señor de quién les puedo hablar y cada vez que cerraba el tema solo me mostraba este personaje. Dios sabrá que está trabajando. Jueces 6 del 12 al 13. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y hoy el varón de guerra está de pie y te dice: el Señor está contigo. Usted póngale su nombre, yo le voy a poner el mío. El Señor está contigo, Nolvia, valiente guerrera. Como me dice una de las pastoras, princesa guerrera. Ella lo suaviza, lo suave de princesa y lo rudo de la guerrera. Si eres mujer, eres una princesa guerrera. ¿Y a quién le estaba diciendo el Señor está contigo, valiente guerrero? A Gedeón, mire lo que le dice. Entonces Gedeón le respondió. ¿Qué le va a responder usted hoy al Señor? Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Recuerda usted? El pueblo al cual Gedeón pertenecía era un pueblo trabajador, pero cuando venía la cosecha, llegaban algunos usurpadores a robarse todo lo que ellos habían trabajado por mucho tiempo. Y eso le sucedió por 7 años. Pero al cabo del 7º año, el Señor viene y escoge a un valiente guerrero, alguien que dentro de él estaba el coag de Dios. Así que vengo a decirte de parte de Dios esta noche, que el tiempo de la escasez, el tiempo de que todo lo que tú produces pareciera que no avanzaras, se terminó. Como a Gedeón. Esos años ya pasaron, esos meses ya pasaron. Hoy viene una nueva temporada para tu vida, porque tú eres un guerrero valiente, un hombre y mujer que se ha dispuesto a servir a Cristo a pesar de las adversidades, así como lo mencionaba 2 de Timoteo, que está dispuesto. Entonces, le llama valiente guerrero. Esa palabra valiente es como un gibor, es un guerrero poderoso y fuerte. Es alguien que tiene un gran vigor, un hombre poderoso, un varón de guerra. El Señor mismo le estaba diciendo a Gedeón, como yo soy Jehová y mi nombre es varón de guerra, tú también eres un varón de guerra porque tú eres mi hijo, tú tienes mi mismo ADN. El Señor hoy nos está diciendo, yo estoy de pie y soy varón de guerra, pero tú también eres varón de guerra y hoy te tengo una comisión poderosa para que puedas bendecir a los tuyos. Entonces vemos que este joven hebreo estaba atemorizado, estaba con miedo, estaba guardando lo poco que le habían dejado los saqueadores. ¿Y qué sucedía? Veamos lo que sucedía. Jueces 6 del 3 al 6. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían, miren, no venían solos, venían acompañados. Traían ellos también un campamento de saqueadores. Ahí el Señor tenía un campamento de guerreros, pero venían campamentos de saqueadores. Los madianitas venían unidos con los amalecitas y con los hijos del oriente. Miren los que venían, y ahí está claro, Jueces 6 del 3 al 6. Cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos de oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza.
y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Y así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián y de los hijos, y cuando los hijos de Israel, hasta que los hijos de Israel clamaron al Señor. Mire lo que sucedía. El pueblo de Israel sembraba, eran muy trabajadores, pero venían cuando ya estaba el tiempo de la cosecha, estaban supervisando, ya tenían el tiempo establecido, pareciera que era un espíritu cíclico, que lo llevaba siempre a al mismo cierre. Sembraban, cuidaban, la cosecha era grande, pero se la llevaban los madianitas. Tal vez has estado viviendo algún ciclo que se ha repetido en tu vida, has trabajado, has emprendido, pero no avanzas. Quizás han venido estos compañeros, estos en compañía a destruir lo que Dios te ha dado, pero esta es una noche en donde vamos a derribar y erradicar todo esto que se ha levantado. Y mire quiénes venían: madianitas, amalecitas y los hijos de Oriente. 3 ejércitos de saqueadores se llevaban la cosecha. ¿Qué se llevaban? Lo que el pueblo sembraba, lo que el pueblo cultivaba, lo que el pueblo cuidaba. Y mire bien, a mí me impactó qué significan estos 3 saqueadores. Y quizás tenemos que cancelar ese espíritu en las congregaciones, cancelar ese espíritu en la familia, en el lugar donde nos desarrollamos, porque afectan nuestra economía. Si no hemos avanzado, posiblemente han estado personas con este estirpe cerca de nosotros. Primero vamos a orar por ellos, para que conozcan la verdad, pero también vamos a erradicar ese espíritu. Mire quién eran los madianitas. Madianitas en el original significa desacuerdo y juicio. Son aquellos que no te dejan avanzar, son los que causan desacuerdo, disensión entre hermanos, son los que siempre están emitiendo juicio contra ti, contra los tuyos, contra la iglesia, contra el ministerio, para que te sientas culpable, indigno de lo que desarrolles y que dejes tirada tu comisión. Pero nosotros, como soldados de Cristo, con el espíritu coac de un guerrero, no nos daremos por vencidos, porque todo madianita hoy va a quedar desautorizado. Todo desacuerdo, toda difamación, toda murmuración, toda crítica, todo aquello que ha venido a quererte despojar de lo que Dios te ha dado, hoy te será devuelto 7 veces. Es el tiempo de la restitución. Mire quién eran los amalecitas. Ya vimos los madianitas, los que crean desacuerdo, división entre la familia, entre los matrimonios, entre los hijos, en los equipos del ministerio, en el ministerio mismo, entre las iglesias, entre ministros, entre tanta cosa. Es un espíritu que tenemos que eliminar. También venían unidos a ellos, acompañados con los amalecitas. Y si tú buscas amalecita, significa alguien belicoso, alguien pleitero, el que boicotea los planes y propósitos de Dios, aquellos que están más enfocados en lo que Dios nos ha dado a nosotros que en lo que ellos pueden recibir de Dios. ¡Qué tremendo! Son los que se encargan de crear pleitos, enemistades entre el pueblo del Señor, para afectar el plan y el propósito que Dios tiene con su pueblo. Entonces esta noche, esos acompañantes de los madianitas, los amalecitas, hoy los erradicamos. 0 pleitos, disensión, 0 división. Somos llamados a la unidad. Pero también venían con ellos los hijos de Oriente. Y estos hijos de Oriente, si tú lo buscas en el original, dice que son los que tienen el espíritu de Caín. Estos son los que atentan contra sus propios hermanos. Ay, hermano, perdóneme por lo que le estoy diciendo, pero estoy tan segura de podérselo decir porque Dios me lo dijo que lo dijera. Qué tremendo que el atentado venga de extraños, venga de afuera, pero qué tremendo de nuestros propios hermanos. Con usted no ocurre, pero yo le estoy dando una medicina preventiva para que esto no ocurra con los hermanos de la fe, con nuestros consiervos, con nuestros compañeros de milicia.
Ay, que aquel como está prosperando, vamos a ver cómo lo detenemos para que no siga. Ay, aquel como está creciendo en el privilegio que le dieron, vamos a ver cómo le hacemos algo para que no avance. No, 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 esos son los hijos de Oriente, del Oriente. Esos tenemos que erradicarlo, ese espíritu se tiene que ir, pero para eso se tiene que levantar un Gedeón. Uno que tiene el espíritu de guerrero, que tiene el coac de Dios en su interior. Estos tres grupos eran los que estaban afectando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y hoy en día también nos están afectando a nosotros. Pero todo esto ocurría, por 7 años se repitió la misma historia, todos eran espectadores, todos sabían lo que ocurría, pero nadie se levantaba para erradicar lo que allí estaba aconteciendo. Entonces vino el Señor cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar, comenzó a interceder, ya no soportaba más. El Señor vino y escoge y enlista como soldado a un jovencito llamado Gedeón. Y tú estás inscrito en esa lista como soldado del varón de guerra. Entonces llegó el día donde ese que era un espectador se convirtió en un guerrero. Pasó a ser el protagonista de la historia del pueblo. ¿Quieres tú ser el protagonista de la historia de tu familia, de tu casa y de tus generaciones? Solo es cuestión de que hoy lo decidas. Entonces veamos que cuando Gedeón es saludado por el ángel, él cuestiona muchas cosas acerca de Dios. No estaba tan interesado en que ya no le iban a saquear, sino que le hace varias preguntas y la primera que le hace es, ¿por qué nos pasa esto? Quizá muchas veces te has preguntado, ¿por qué me pasa esto y por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? La segunda es, ¿dónde está Dios en esos momentos cuando somos saqueados? Él te está formando, está preparando el escenario correcto para levantarte como un guerrero, para defender a los tuyos. Te están preparando, a mí me están preparando también. Y la tercera es, ¿habrá algo que Él pueda hacer? Si analizamos estas preguntas, son de alguien que solo está preocupado, está dolido, pero no está haciendo nada. Solo está evaluando el escenario, evaluando la circunstancia, pero hasta ahí no hay nada. Jueces 6:14, allí se activa en él ese espíritu que está en ti, el espíritu de guerrero, el coac de Dios. Jueces 6:14, y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Mire qué tremendo. Y el Señor hoy te está diciendo a ti, el Señor te mira y te dice, tú ponle nombre, ve con esa tu fuerza y libra tu casa, libra tus generaciones de la mano de esos que te han afectado. ¿No te estoy enviando yo? Y esta palabra fuerza que le dicen a Gedeón es la que te venía explicando al inicio. Coac de Dios, poder, poderío, potencia, actitud, resistencia. El Señor hoy nos está diciendo, como le fue dicho a Gedeón, ve con ese poder, ve con esa potencia, ve con esa actitud correcta, ve con esa violencia a salvar a los tuyos, a libertar a los tuyos, porque yo te estoy enviando, yo ya te enlisté. Entonces, Jueces 6:15, cuando el Señor le dice esto a Gedeón, ve con tu fuerza y tú los vas a librar. No te estoy enviando yo a Gedeón, pero mire lo que de Gedeón le contesta. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo que salvar a Israel? Mira, mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal que eres tú el que hablas conmigo. Ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel cara a cara. Mire, le está pidiendo, mándame una señal. ¿Será que Dios me está hablando? Quizá, ¿será que estás diciendo en tu interior, será que Dios me está hablando? ¿O será que la hermana Nolvia está media trabada? No, el Señor hoy te está hablando. Es esta fecha que Él preparó, 24 de febrero. 24 de junio, perdón, porque está en febrero, 24 de junio del 2020, para decirte que el Señor te está levantando como un valiente guerrero. Es para ti y es para mí.
Mire las excusas de Gedeón. Mi familia es la más pobre en Manasés. Soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo es que yo lo voy a hacer? Y en Jueces 6:16 el Señor vuelve y le dice, ciertamente Gedeón, ciertamente María, yo estaré contigo y derrotarás a todo aquel que se levante en contra de ti y los tuyos, como a un solo hombre. Mire qué hermoso, porque era Dios el que lo enviaba. Cada uno de nosotros somos considerados como Gedeón a erradicar de una vez por todas todo aquello que se ha levantado tal vez por años para afectar nuestra vida, para afectar nuestro llamamiento, para afectar nuestra economía, nuestra salud. Es tiempo que te levantes como un varón, con un espíritu de guerrero, como una mujer con un espíritu de guerrero. Hoy el Señor te dice, yo estoy contigo, valiente guerrero. Tú eres el varón de guerra que yo enlisté. Yo te escogí para desarraigar todo aquello que ha afectado a los tuyos. Nunca más, dice el Señor, ni madianitas, ni amalecitas, ni los hijos de Oriente afectarán a los tuyos y a tu congregación. Porque hoy levanto un campamento de guerreros, un campamento de Gedeones, para defender a causa mía a los tuyos y a los míos, dice el Señor. Hoy pongo, dice el Señor, lenguas de guerra para que tú puedas hablar, puedas declarar y la situación tenga un cambio y obtengas la victoria. Aún cuando tú estés dormido, el Señor va a estar activándote en sueños para pelear batallas espirituales, porque tú eres un guerrero y tienes el espíritu de Coac. Así como usó a Gedeón, así el Señor hoy está determinado a levantarte a ti, porque tú eres un campamento de guerreros, no un campamento de los que se echan para atrás, como decía la cita bíblica al inicio, no, son de los que avanzamos independientemente de la circunstancia. Si nos ponen una pared de 100 metros, el varón de guerra nos envía una escalera de 101 metros para saltarla. Si nos ponen un muro de 200 metros, el varón de guerra manda una escalera de 201 metros. Si tenemos que pasar de un lado hacia de la promesa al cumplimiento y hay un mar o un río en medio de ese cumplimiento, Dios te envía un puente que es tu fe para poder pasar al otro lado, que nada te detenga. Eres un guerrero, hay un espíritu poderoso delante de ti, dentro de ti. Tienes esa fuerza Coac, esa fuerza que da el impulso, esa fuerza que impulsó a Gedeón. Veamos entonces que le llaman valiente guerrero a Gedeón. Y esa palabra valiente, él te decía al inicio, es varón de guerra. Tal vez nosotros nos sintamos débiles, sin mucha capacidad para hacer tantas cosas. Pero algo está claro en Filipenses 4:13. Puedo enfrentar, dice el apóstol Pablo, cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. No importa lo que se haya levantado. Si atienda un diagnóstico contrario, tú eres un valiente guerrero, está el espíritu Coac dentro de ti y no te vas a detener. Si tú me preguntaras a mí, yo digo, Señor, realmente soy soldado de la milicia y no lo digo para exaltarme, no. Lo digo porque tengo identidad de quién soy y lo que vivo, lo vivo por Cristo. Cualquiera me dicen, hermana, a veces venía de una quimioterapia por un proceso ahí que estamos a punto de finalizar y me decían, ¿cómo es que se ve tan bien? Porque el Coac de Dios está dentro de mí y el Coac de Dios está dentro de ti para salir victorioso. Filipenses 4:3 en la traducción lenguaje actual dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Puedes declararlo conmigo donde estás y levantar tu mano y decir, yo declaro, establezco y profetizo la palabra escrita en Filipenses 4:13. Cristo me da fuerzas a mí para enfrentarme a toda clase de situaciones y toda es todo. La Dios habla hoy, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, aleluya. No hay nada que esté perdido para el Señor.
Él es el quien nos da las fuerzas. ¿Para qué? Para salir victorioso. No digas que no puedes, porque Cristo te da la fuerza. No digas que no lo vas a lograr, porque Él te da la fuerza coac para hacerlo. No digas que es mucho para ti, porque Dios está determinado a entregarte cosas grandes. Has esperado tantos años, ha sido una preparación y un equipamiento para lo grande y maravilloso que viene. Así que esta palabra a mí me ha sostenido. Yo cada vez que la leo creo que la voy a hacer en grande para ponerla en mi cuarto y leerla todos los días. Filipenses 4:13. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, y le voy a agregar allí y salir más que vencedora y ser victorioso. A todo puedo hacerle frente, dice el apóstol Pablo, gracias a que Cristo me fortalece. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, fortalécete en la gracia de Jesucristo para que resistas y aguantes. Sé fuerte, nos dice el Señor, y resiste lo que estás viviendo, porque estás a pocas horas de recibir el cumplimiento por lo que has padecido. Mire qué hermoso. Hoy el Señor levanta un campamento de guerreros con valentía y con el poder de Jesucristo, con el coac dentro de ellos, para erradicar todo aquello que ha afectado por tanto tiempo, porque somos soldados de Jesucristo con la fuerza coac para vencer, para vencer, para vencer en el nombre de Jesús. Así que estaba sin fuerzas, tiene la fuerza coac. Actívala, levántate de donde estás, cobra ánimo y comienza a enfocarte en el propósito por el cual Dios te llamó. Que tal vez hay situaciones difíciles. Deuteronomio 33:25 nos enseña, como tus días serán tus fuerzas. Si estás enfermo, Dios te da fuerzas para avanzar. Si estás sin esperanza, Dios te da la fuerza para encontrar la solución. Si hay una situación económica difícil, Dios te da la sabiduría para poder traer la sobreabundancia a tu casa. Así que como tus días serán tus fuerzas. De acuerdo a lo que necesites, será la fuerza coac que Dios te dé. Pero no se vale estar allí sin esperanza, estar allí tirado. Levántate, cobra ánimo si estás enfermo, si estás pasando una situación difícil. Ponte de pie, porque como han sido tus días, así será tu fuerza. ¿Se imagina lo glorioso que viene? Y para ir cerrando, quiero que al final podamos ministrar y hablar algo y declarar algo tan poderoso. Hay razones poderosas para activar en nosotros ese espíritu de guerrero, ese coac de un guerrero, el coac de un guerrero, porque toda nuestra vida cristiana es una vida de enfrentarnos a situaciones difíciles y adversas. Yo era una de las que huía y decía, no, que otros se enfrenten, ese itinerario de la oveja, no, esa no la quiero. Y la rechazaba, pero ahora entendí que es parte del plan y del propósito de Dios. Tampoco estoy llamando a sufrimiento, que a más padecer, mayor gloria de Dios. No es eso. Pero si lo que Dios nos enlistó para cumplir y nos anotó la comisión es a causa de Él, vale la pena vivirlo. Porque no lo vivimos para nosotros, ni por nosotros, sino en Él, por Él y para Él. Dios está dispuesto a formar en nosotros un corazón de guerrero, porque el guerrero pelea y pelea para obtener victoria, y esa victoria está relacionada con una herencia. Esta vida es de herencia, es de heredar. Recuerden que estamos diseñados, y yo admiro en eso a la pastora Mirna de Mencía. Ella dice, estamos diseñados para conquistar, poseer y heredar. Y cabal, así es. Conquistar es ganar. Poseer es tomar botín y heredar es repartirlo. Tú estás diseñado como un guerrero valiente para conquistar, poseer y heredar. Y esa herencia que tú vas a dar a tus generaciones ha sido porque has permanecido. Estás diseñado para recibirlo. Tal vez te has dicho, tal vez hay matrimonios que hoy están en conflicto y quizás algunos dirán, ¿qué motivación tengo yo para pelear por mi esposo o por mi esposa?
Vale la pena pelear por tu matrimonio, porque esa restauración de tu matrimonio es un medio para obtener la herencia. ¿Estás peleado con alguno de tu familiar? Ve y reconcíliate y pide perdón. Esa reconciliación está relacionada con tu herencia, con el medio para obtener la herencia. Entonces vale la pena que el Señor forme en nosotros un corazón de guerrero. Y no nos podemos detener, tenemos que continuar. ¿Puede declarar conmigo? Yo tengo que continuar, no me voy a rendir porque tengo una herencia que recibir y que repartir con los míos. Y el enemigo no podrá quitarme nada de lo que Dios estableció para mí. Así que, ahí donde estás, levanta tus manos porque el tiempo se nos está acabando. Levanta tus manos y declara conmigo. Esa fuerza Coac está en mí. Coac es K-O-A-K-J, Coac. Esa fuerza Coac está en mí. Tengo la firmeza de un guerrero. Tengo la capacidad de un guerrero. Tengo la potencia de un guerrero. Tengo la aptitud de un guerrero. Tengo el espíritu de un guerrero. Porque a mí me enlistaron como soldado de Jesucristo. Y hoy me paro firme porque el varón de guerra está de pie para comisionarme, para activarme, para delegarme y para permitirme levantar bandera de victoria. Estoy dispuesto, a desarrollar mi asignación con dignidad, con valentía. No soy de los que me echo atrás. Como soldado de Cristo, repita, hoy me paro en contra de cualquier situación adversa. Hoy contradigo y cancelo toda palabra negativa y establezco la palabra escrita de lo que habla acerca de mí, que soy un más que vencedor. Hoy me coloco al frente a pesar de lo que estoy viviendo y de lo que está aconteciendo a mi alrededor. Hoy estoy delante y de pie delante de Dios, del varón de guerra, seguro que Él pelea por mí, por los míos. Porque yo no estoy solo, tengo quien me defienda. Así que hoy levante sus manos y póngase de pie con fuerza y declare: soy un varón de guerra, el espíritu de guerrero está dentro de mí, el Coac de Dios está activándose en mí, no soy de los que vuelvo atrás, tengo largo camino por recorrer. Hoy erradico, cancelo y desarraigo todo madianita, todo amalecita y todo hijo de oriente que ha querido afectar mi vida, mi comisión y mi familia. Hoy cancelo todo desacuerdo, todo aquello que no me deja avanzar, todo aquello lo cancelo, aquellos que emiten juicio en contra mío y de los míos. Hoy tapo boca de leones, porque voy a desarrollar la comisión que Dios me ha dado. Hoy todo amalecita es erradicado, todo espíritu pleitero, belicoso, todos aquellos que se levantan para boicotear los planes de Dios, hoy los cancelo. Hoy cancelo toda enemistad que se quiera levantar, porque estoy diseñado para edificar, bendecir y avanzar en mi camino. Hoy cancelo todo hijo de oriente, del oriente que se haya levantado, que ha traído discordia, que ha traído problemas en el pueblo de Dios. Soy soldado de Jesucristo, habilitado con la fuerza Coac. El espíritu de guerrero está activado en mí para vencer, conquistar, poseer y heredar. Declare: somos el campamento de guerreros diseñados para vencer, para conquistar, poseer y heredar a mis generaciones. Hoy camino viendo al invisible. Hoy comienzo a ver a Cristo después de la cruz, donde hay victoria, donde hay restauración, resurrección, donde está todo lo mejor para mí, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga, campamento de guerreros, y que le permita en el nombre poderoso de Jesús el poder avanzar, el poder vencer, conquistar, poseer y heredar a sus generaciones. Ha sido un enorme
privilegio el poder estar con usted. ¿Me acompaña a hacer una oración final? Vamos a orar para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos todas las gracias por tu bendita palabra, porque sabemos que somos un campamento de guerreros, enfilados y enfocados para avanzar y no detenernos. Tenemos esa fuerza interna que tú nos das, ese coac tuyo, para no detenernos. Estamos diseñados para vencer, conquistar y poseer. Lo declaramos y lo establecemos, que nada ni nadie podrá levantarse para estropear, distorsionar y afectar el plan que tú tienes desarrollado. Yo lo creo, yo lo declaro y lo establezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y gracias por estar ahí pendientes. Y en el nombre de Jesús es mi mayor deseo que esta palabra haya bendecido tu vida y te enfoque hacia el cumplimiento de lo que Dios tiene, porque tú eres un valiente guerrero y dentro de ti está el espíritu de un guerrero, el coac de Dios. Que Dios te bendiga.